Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de drenaje venoso. Van a ser 3 clases nada más, a diferencia de arterias que eran como 12, 13, no recuerdo. Ok, antes de comenzar, les quiero recordar 3 cosas que les comentaba en la primera entrega, en la primera clase, sobre las generalidades de las venas y que tienen que tener presentes. Decimos que las venas son las que se encargan de drenar la sangre que proviene de todos los órganos de nuestro cuerpo a partir de los capilares. ¿Por medio de quién lo hace o de quién se vale? Bueno, de 2 conductos bastante voluminosos que se denominan vena cava superior e inferior. Cada uno tiene un sistema propio. La vena cava superior drena la sangre que proviene de la parte superior de nuestro cuerpo, mientras que la vena cava inferior drena la sangre que proviene de la parte inferior de nuestro cuerpo. Ese es el primer punto, la sangre es drena. En segundo, a diferencia de las arterias, que las arterias divergen, es decir, de un tronco único y bastante voluminoso, nacen varios troncos cada vez más pequeños que se van ramificando hasta que llegan a su terminación, que vendrían siendo los capilares, ¿verdad? Las venas van a converger, es decir, de pequeñas venas, o sea, de pequeños conductos chiquiticos, van a converger entre sí, se van a unir y van a formar cada vez conductos o troncos más voluminosos hasta que llegan a un solo tronco único, que es la vena cava superior en la parte de arriba y la vena cava inferior en la parte de abajo. Ese es el segundo punto. Las venas convergen y las arterias divergen. El tercer punto, basándonos en el segundo, es que las venas van a ir siempre en dirección opuesta, en sentido opuesto a lo que vendría siendo las arterias, a pesar de que tengan el mismo trayecto, van en sentido contrario. Por ejemplo, si una arteria sube, una vena va a bajar. Si una arteria baja, una vena va a subir, la vena va a estar ascendiendo, porque la arteria, recuerden que va a llevar la sangre a un órgano, que es este circulito. Las venas se encargan de recoger la sangre que proviene de ese órgano y llevarlo otra vez al corazón. Un cuarto punto que podríamos añadir es que las arterias nacen del corazón y las venas llegan al corazón. Sabiendo todo esto, ya podemos comenzar. Esta fue la introducción. Ok, comenzamos con el sistema de la vena cava superior, que es la clase de hoy. De manera general o a grandes rasgos, la vena cava superior se encarga del drenaje venoso de la sangre que proviene tanto de la cabeza como del cuello y las extremidades superiores o el miembro superior. ¿Qué pasa? Que, como yo les mencionaba, las venas nacen desde las extremidades de nuestro cuerpo y se van uniendo poco a poco hasta que concluyen en la vena cava superior. Entonces, para empezar a hablar como tal, hay que empezar como que desde su origen, que son los órganos de donde provienen, para llegar al final, que es la vena cava superior. Entonces, tenemos un lado derecho y un lado izquierdo de nuestro cuerpo. ¿Cómo se forma esta vena cava superior? Vamos a ver. A grosso modo, como ya les mencionaba, se encarga de la irrigación de la cabeza y del cuello, por lo tanto, participan las venas de la cabeza y del cuello. Y por otro lado, están las venas del miembro superior, porque se encargan del drenaje de los miembros superiores. ¿Quiénes van a ser las venas principales que drenan la sangre de la cabeza y del cuello? Son varias, pero les voy a mencionar como que las más destacables. En primer lugar tenemos las venas yugular interna, que es una vena bastante voluminosa, y en segundo lugar tenemos la vena yugular externa. Tenemos 2 yugulares, una interna y otra externa. Por otro lado, en los miembros superiores hay 2 sistemas venosos o redes venosas. Una red venosa profunda y una red venosa superficial. Ambas están interconectadas entre sí. ¿Qué pasa? Esta red venosa profunda llega a un punto en el que se continúa con lo que vendría siendo la vena subclavia, devolviéndose, por supuesto. Esta vena subclavia se va a unir o va a confluir junto con la vena yugular interna y van a formar lo que se denomina como vena brachiocefálica izquierda y vena brachiocefálica derecha, respectivamente. Estas 2 venas brachiocefálicas se reúnen y van a constituir lo que se denomina como la vena cava superior. Y esta vena cava superior va a desembocar en la parte superior o la pared superior del atrio o aurícula derecha, en el lado derecho del corazón. Solamente hay una vena cava superior. Sabiendo ya todo esto, a grosso modo, cómo está conformado este sistema de la vena cava superior, pasemos a definir cada una de las venas que se encuentran en las regiones que ella se encarga de drenar. Comencemos por el drenaje de la cabeza y del cuello. Aquí hay varias formas de agrupar las venas. En el compendio lo van a encontrar de una manera bastante diferente, pero yo me enfoqué en base a la también. A fin de cuentas es lo mismo, pero yo les voy a dar drenaje venoso de una manera muy superficial, o sea, no superficial, sino generalizada, lo que necesitan saber. No hay que profundizar mucho en este aspecto.
la mayoría de las venas, por ejemplo la vena facial, igual, guardan las mismas relaciones que las arterias, entonces no es necesario entrar en mucho detalle en cuanto a eso. Entonces, en base al ataque, el drenaje de la cabeza y el cuello está conformado por un sistema de 6 arterias. En primer lugar, tenemos la vena yugular interna, que es esta que ustedes ven aquí, la vena yugular externa, que es esta, es más pequeña con respecto a la vena yugular interna y es más superficial, por supuesto. Son las dos en las que voy a hacer mayor hincapié y que se tiene que hacer bastante mención, mientras que las otras solamente voy a decir generalidades, cosas muy básicas. Tenemos la vena yugular anterior, que aquí en esta vista no se ve, una vena yugular posterior, que aquí está representada por transparencia, es bastante profunda, una venas tiroideas inferiores y la vena vertebral, que es análoga a la arteria vertebral que atraviesa los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Esas son las 6 venas que se encargan del drenaje tanto de la cabeza como del cuello. Empecemos hablando de la vena yugular interna. El origen de la vena yugular interna, bueno, se dice que la vena yugular interna es continuación del seno sigmoideo y atraviesa lo que vendría siendo el agujero yugular o agujero rasgado posterior. Un seno es una dilatación de una vena que existe a nivel del encéfalo, o en palabras más criollas, son las venas que se encargan de drenar el encéfalo, el cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, ya cuando sale de la fosa craneana, ya no se denomina seno, sino vena yugular interna. Esta vena yugular interna no va a estar sola, va a estar acompañada por 3 pares craneales, que va a ser el par craneal glosofaríngeo número 9, el vago neumogástrico, que es el número 10, y la raíz craneal del nervio accesorio. Entonces va acompañada de 3 nervios que atraviesan ese agujero rasgado, posterior o agujero yugular, porque por ahí pasa la yugular interna. Luego ella describe un trayecto que es similar a la arteria satélite de la misma, que es la arteria carótida interna, que aquí la está acompañando. Y ella va a terminar en lo que vendría siendo la articulación externoclavicular, como ya les mencionaba, porque se va a unir a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica, tanto del lado derecho como el lado izquierdo. En su origen ella va a presentar una dilatación, que es el bulbo yugular, y va a estar ocupado en lo que es la fosa yugular. Y se denomina, bueno, bulbo superior de la vena yugular. Eso es en su origen y en su terminación. Aquí vemos cómo la vena atraviesa el agujero yugular o el orificio yugular en conjunto con lo que vendría siendo el nervio vago, el nervio glosofaríngeo y, bueno, la raíz craneal del nervio accesorio. Y aquí vemos el trayecto. Nótese que la vena yugular interna está superficial y anterior a lo que vendría siendo la arteria carótida. En la parte superior carótida interna y en la parte inferior carótida común, a partir del borde superior del cartílago tiroides. Y es oblicuo de atrás hacia adelante y, bueno, de lateral hacia medial. Hablemos un poco sobre las relaciones. Las relaciones es muy sencillo porque recuerden lo que yo les decía, que hay venas que tienen, las venas son satélites de algunas arterias, entonces al saberse las relaciones de las arterias, se saben las relaciones de las venas, por eso el drenaje venoso es muy sencillo. Y comparte las mismas relaciones que la carótida interna y primitiva. Carótida interna no la vimos porque decíamos que era el tercer parcial, pero primitiva sí. Entonces, en primer lugar, guarda relación al espacio retroestilio, laterofaringeo, porque está lateral a la faringe, y guarda relación porque está posterior a los músculos estilios, estiloioideo, estilogloso, que yo les mencionaba. Entonces, va a estar detrás de la arteria, de la vena, perdón, van a estar las apófisis transversas, las vértebras cervicales. Está anterior al paquete de los músculos estilios, que ya se los describía en la clase de carótida. Medial se encuentra la faringe, y lateral va a estar cubierta por lo que vendría siendo el músculo esternocleidomastoideo. Aquí dibujamos el músculo. Vemos que la primera porción va a estar cubierta por la arteria, casi toda por la vena. Todo el músculo va a cubrir a la vena. Y el músculo digástrico va a cruzar la vena, en sentido oblicuo, al igual que a la arteria. Y, bueno, también en la porción superior guarda relación con los 3 pares craneales que mencionaba, el nervio glosofaríngeo, el vago y el nervio accesorio.
Aquí tenemos señalado lo que es la vena yugular interna, una vena bastante voluminosa. Luego tenemos relaciones en el triángulo carotidio. ¿Se acuerdan con lo del triángulo carotidio? No lo voy a repetir, no es necesario. Tiene las mismas relaciones que la arteria carótida primitiva, pero sí les quiero recordar que la vena yugular interna forma lo que es el lado posterior de lo que era el triángulo de Farabeu, también conocido como triángulo venoso. ¿Cuáles eran los otros límites? Bueno, anterior y hacia abajo la vena facial, y anterior y hacia arriba el nervio hipogloso. Eso es todo. Vamos a retroceder otra vez. Luego guarda relaciones en la región esternocleidomastoidea en relación con lo que es el esternocleidomastoideo. Aquí la vena forma parte de lo que es el paquete vasculonervioso del cuello en conjunto con la arteria carótida común, que es medial, y entre ambos estaba situado aquí el nervio vago. Entonces, la vena yugular interna es la estructura más externa que existe de este paquete vasculonervioso. Y bueno, las relaciones que guarda, se dice que por detrás está en relación con el músculo escaleno anterior, que es el que ustedes ven aquí, y el nervio frénico. Que recuerden que yo les decía que el nervio frénico estaba cabalgado, estaba situado por delante del músculo escaleno anterior. También se encuentra posterior a la vena, lo que es la arteria subclavia y la cúpula pleural. Bueno, en esta vista no se ve muy bien porque es un corte transversal. Hacia adelante encontrábamos lo que era el triángulo de Sedilov. Voy a retroceder. ¿Se acuerdan que el triángulo de Sedilov es el triángulo que se forma entre las dos inserciones del músculo esternocleidomastoideo? Entonces, en profundidad de este triángulo encontramos la vena yugular interna. Por eso eso es una relación que guarda ahí. Entonces, aquí vemos otra vez la vena yugular interna. Nótese que está cubierta por el músculo esternocleidomastoideo. Y está anterior a lo que vendrá siendo el músculo escaleno anterior, aquí se ve una pequeña porción del mismo, y a lo que es la arteria subclavia. Ok. Recuerden las relaciones con los tres pares craneales. ¿Cuáles van a ser los afluentes de esta vena yugular interna? Afluentes es lo mismo que decir tributarias. Unidad tributaria. Y los afluentes no es nada más que las venas que van a llegar, que van a desembocar en otra vena. En este caso, ¿cuáles van a ser las venas que van a desembocar en la vena yugular interna? Los afluentes son muy variantes, puede variar de una persona a otra, no es que van a ser siempre fijas, pero bueno, en el esquema general. En primer lugar tenemos el seno petroso inferior, ya esto es a nivel de su origen, aquí lo tenemos, el seno petroso inferior, como desemboca en la vena yugular interna. En segundo lugar, según la tabla, tenemos el tronco venoso tirolingo-faringofacial. Este tronco tirolingo-faringofacial está compuesto por estas venas que ustedes ven aquí. ¿Qué pasa? Que no siempre se va a formar un tronco tirolingo-faringofacial. Quédese con esto. En la vena yugular interna van a desembocar la vena facial, que aquí está señalada con la flechita. A esta vena facial va a llegar una vena muy importante que se llama vena retromandibular, que es esta vena que estoy señalando. Después vamos a explicar la vena retromandibular. Aparte de la vena facial va a desembocar la vena lingual, que aquí está. ¿Qué pasa? Que cuando a veces la vena facial y la vena lingual desembocan en un tronco común, que es el caso de esta imagen, y van a formar el tronco linguofacial. Tronco linguofacial porque está formado por la vena lingual y la vena facial. También encontramos las venas tiroideas superiores. Aquí tenemos el tronco linguofacial y las venas tiroideas superiores, que pueden desembocar en la yugular interna aparte, o sea, solas, o incluso pueden ir acompañadas, pueden unirse a este tronco que tenemos aquí, junto con la vena facial y la vena lingual, y formar el tronco tirolinguofacial. Entonces, le vamos añadiendo cada una más. Por eso ahí existen muchas variaciones. Puede desembocar la facial sola, la lingual sola y la tiroidea sola. Si la facial y la lingual se unen y forman un tronco, se forma el tronco venoso linguofacial. Pero si la tiroidea también le da por unirse a este, se forma el tronco tirolinguofacial. De ahí el gran nombre que tiene aquí. También encontramos lo que son venas laringias y faringias, representadas por la vena palatina externa. Que bueno, vamos a describir, la vamos a señalar más adelante. Por último tenemos la vena tiroidea media. La vena tiroidea media es esta vena que ustedes ven aquí. Ella
desemboca directamente en lo que es la vena yugular interna. A veces la vena palatina externa no desemboca en la vena yugular interna, sino que desemboca en la vena facial. Aquí está señalada la vena tibial. Ok. Siguiendo con lo que vendría siendo los afluentes de la vena yugular interna. Aquí está representado por transparencia cuando atraviesa el agujero rasgado y pasa a denominarse lo que es vena yugular interna, y aquí la tenemos representada. Aquí vemos el tronco, en este caso vemos que la vena facial desemboca sola, entonces no se forma un tronco tirolingo-faringofacial, sino simplemente vena facial, y vemos como la vena palatina externa no llega a la vena yugular interna, sino que llega en este caso a la vena facial. En segundo lugar tenemos la vena yugular externa. Entonces, la vena yugular externa tiene un origen bastante variado, o sea, parte de la reunión de la confluencia de algunas venas, pero esto discrepa mucho en cuanto a los autores, porque puede variar. Pero en rasgos generales, bueno, ya les vamos a explicar más adelante. Se dice que nace a nivel de la región parótida en profundidad, lo que vendrá siendo la glándula parótida. Aquí vemos cómo emerge la vena yugular externa, unida por la confluencia de lo que es la vena auricular posterior y la vena occipital, que también está en profundidad. A esta también participa de manera indirecta lo que vendría siendo la vena retromandibular. La vena retromandibular se forma por la confluencia de la vena temporal superficial y el plexo pterigoideo, que va a formar la vena maxilar. Ya veremos esto, no, aquí se estarán volviendo un 8, pero no se preocupen que en la siguiente diapositiva se va a explicar muy bien. El trayecto de la vena es oblicuo hacia abajo y hacia atrás y va a penetrar en lo que vendría siendo la fosa supraclavicular mayor. Si ustedes se dan cuenta, va a estar superficial a lo que es el músculo esternocleidomastoideo, a quien va a cruzar oblicuamente también. Mientras que la vena yugular interna estaba en profundidad al músculo esternocleidomastoideo. Entonces, ambas venas están separadas entre sí por el esternocleidomastoideo. Ella va a desembocar en lo que vendría siendo la arteria subclavia. Es su punto de terminación. Entonces, aquí vemos el espesor de la glándula parótida, nótese como la vena primero está más superficial y más hacia adelante con respecto a la arteria carótida externa, que es esta que ustedes ven aquí. Entonces, las relaciones que guarda la vena con respecto a la arteria, que está más anterior y más hacia afuera. Entonces, como ya les mencionaba, ¿qué será esto de la vena retromandibular? Bueno, es una vena muy importante que participa en la formación de la vena yugular externa. La vena yugular externa en sí está formada por la vena auricular posterior, la vena occipital y la vena retromandibular. Entonces, ¿cómo se forma la vena retromandibular? Tenemos la vena temporal superficial y la vena maxilar. Estas dos venas se van a unir, o sea, van a confluir y van a formar la vena retromandibular. A veces esta vena retromandibular, bueno, a veces no, esta vena retromandibular va a drenar, va a llegar, va a desembocar en la vena facial. Y a su vez la vena facial desemboca en la vena yugular interna. ¿Qué pasa con esta vena retromandibular? ¿Cómo contribuye a formar la vena yugular externa? Ella va a mandar un ramo anastomótico, como un ramito extra, que va a ayudar a formar lo que es la vena yugular externa. Entonces, por medio de este ramo anastomótico va a haber comunicación entre la yugular externa y la yugular interna. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Aquí vemos la vena temporal superficial, el plexo pterigoideo, que va a formar cuando se concluye en la vena maxilar. Entonces, estas dos venas se unen y forman la vena retromandibular, que va a desembocar en la vena facial. ¿Qué pasa? Ella va a mandar, aquí vemos otra vez lo mismo, vena temporal superficial, plexo pterigoideo, maxilar interna, retromandibular, facial, a este nivel. Aquí vemos parte de lo que es la yugular externa. Esta es la arteria, la vena auricular posterior. Entonces, aquí tenemos la vena yugular externa. Esto que ustedes ven aquí es el ramo anastomótico que va a formar parte de la yugular externa. Entonces, ya sabemos cómo se forma. Vamos a hablar un poco sobre sus relaciones. La arteria, en primer lugar, la relación más importante es que es la superficial, el músculo esternocleidomastoideo, y a la hoja superficial de la fascia cervical. En sus comienzos se encuentra por debajo de la glándula parótida, porque nace en el espesor de la misma, y guarda relación con algunos nervios del plexo cervical. También va a estar cubierto por lo que es el músculo platisma, por la piel, y bueno, el tejido celular subcutáneo.
Ya en su terminación va a estar cruzada por el músculo homoyoideo, también guarda relación con la arteria transversal del cuello, y con el ángulo yugulo-subclavio, porque ella va a desembocar, aquí tenemos la yugular interna, aquí tenemos la vena subclavia, aquí llega la yugular externa, desemboca en la vena subclavia, pero a este nivel está el ángulo. Y por supuesto por la clavícula. Aquí vemos una imagen, nótese cómo la vena es superficial, tanto a la fase como al esternocleido, pero está cubierta por el músculo platino y por supuesto con la piel. Aquí vemos otra vez una imagen de lo mismo. Vemos cómo llega la vena yugular. Ella va a penetrar la fosa supraclavicular mayor para hacerse profunda. También perfora la fascia clavipectoral, la fascia del cuello, perdón, la fascia cervical, para desembocar en lo que es la vena subclavia. Otra vez la misma imagen, pero aquí vemos tanto la vena yugular interna como la vena yugular externa. Nótese cómo el músculo homoyoideo cruza la arteria a la vena, cruza la vena yugular interna y se encuentra posterior a la vena yugular externa, el músculo, por supuesto. Entonces, ¿cuáles van a ser los afluentes de esta vena yugular externa? Bueno, son numerosos. La vena yugular anterior no es un afluente que siempre va a llegar a la vena yugular externa. Generalmente la vena yugular anterior desemboca en lo que es la vena subclavia, pero en algunos casos pues llega a la vena yugular anterior. Esta vena yugular anterior, vamos a hablar un poquito de ella, nace en la cara anterior del cuello, un poco por fuera de la línea media, van a ser dos, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Se encarga de la irrigación de los tegamentos del cuello, entre otras cosas ahí. Ellas van a estar en comunicación con las venas yugular externas por medio de ramas anastomóticas, y ya cuando llegan a la parte inferior, a nivel de la horquilla external, ellas van a comunicarse entre sí y van a formar lo que es el arco, el arco venoso yugular. Pero bueno, más adelante se ve. Otra de las arterias que también participan, o sea que son afluentes, es la vena occipital, las auriculares posteriores. El texto las considera como afluentes, pero en la tarea las consideran como las venas que forman la vena yugular externa. También tenemos las venas cervicales transversas y las venas supraescapulares. La anastomosis más importante que existe es con la vena facial por medio de la vena retromandibular, que pone en comunicación la yugular externa con la yugular interna, por medio de la rama anastomótica. Las otras arterias que yo les mencionaba, del drenaje de la cabeza y del cuello, era la vena yugular posterior, también conocida como vena cervical profunda. Vena yugular posterior la van a encontrar en el testú y cervical profunda en el látex. Nace a nivel de la región posterior del hueso occipital, a nivel del ábside del atlas, se encarga de la irrigación de la piel y de los músculos de esa zona. Y bueno, ella desemboca en lo que yace en el tronco venoso brachiocefálico. Las venas tibiales inferiores el mismo cuento. Y las venas vertebrales son análogas a las arterias. Ellas van a penetrar por los forámenes transversos de la primera a lo que vendría siendo por los forámenes transversos de la primera hasta la sexta, pero a veces puede incluso salir por la séptima, por la misma séptima. Mientras que la arteria muro sí penetra por lo que vendría siendo la sexta. Esto se debe a que la vena es menos voluminosa y bueno, mientras que las arterias son más gruesas, por decirlo de alguna manera. Todas estas venas van a desembocar en el tronco venoso brachiocefálico. Por eso no voy a hacer mucho hincapié. Aquí tenemos la vena vertebral. Voy a retroceder un poquito porque aquí está el arco venoso yugular de la yugular anterior, que está en la región anterior del cuello. Ok, ya vimos el drenaje tanto de la cabeza como del cuello, pasemos al drenaje de los miembros superiores. Entonces, como yo les mencionaba, tenemos una red venosa profunda y una red venosa superficial. La red venosa profunda, vamos a resumir lo que existen dos venas por cada arteria. Entonces, si ustedes saben el nombre de las arterias, las principales arterias, por supuesto, del miembro superior, arteria cubital, arteria radial, arteria metacarpiana, arteria braquial, entonces ya saben que van a haber dos venas braquiales, dos venas radiales, dos venas cubitales, etc. Podemos resumir red venosa profunda en eso, y ya. Pero bueno, vamos a explicar un poquito más a fondo. Si no lo quieren saber, pues adelanten un poquito el video y ya. Cada arteria dispone de dos venas anastomosadas entre sí alrededor de la arteria, o sea, como un confluente ahí bastante.
Muy importante que tienen que saber es que las venas profundas están en comunicación con las venas que se encuentran en la región superficial por medio de las ramas perforantes. Entonces, vamos a partir desde el extremo de los dedos. ¿Cuáles van a ser las venas profundas de la mano? Tenemos dos venas metacarpianas para cada arteria. Y como existen dos arcos arteriales, van a existir dos arcadas venosas superficiales y dos arcadas venosas para el lado profundo. Cuando llegamos al antebrazo teníamos las arterias radial y cubital, van a ser dos por cada uno. En el brazo el mismo cuento. Tenemos una arteria braquial, van a ser dos venas braquiales. ¿Qué pasa? Que ya en su terminación estas dos pueden confluir y formar la vena braquial común, o no, pueden desembocar directamente. La vena braquial va a recibir una vena muy importante que es superficial, que es la vena basílica. Ya vamos con la red venosa superficial. Entonces, la red venosa superficial tienen que saber que es subcutánea, es decir, está por debajo de la piel. No posee arterias satélites, es un sistema bastante independiente, pero se está acompañado por los vasos linfáticos, que bueno, en los dibujos no aparecen esquematizados. Vamos a partir desde la extremidad. ¿De dónde nace esta red venosa superficial? Bueno, nace de los dedos por medio de una arcada periquial alrededor de las uñas. Se van a formar las venas digitales colaterales a los laterales de los dedos, que son estas que ustedes ven aquí. Ya a nivel de lo que vendría siendo el dorso de la mano, estas venas colaterales digitales van a formar lo que son las venas intermetacarpianas dorsales, el número de 3. En realidad son 5, pero 2 de ellas tienen nombres propios y se van a interconectar entre sí por medio de anastomosis. La quinta vena metacarpiana se le denomina salvatela, que es la metacarpiana del meñique, mientras que la primera, intermetacarpiana, se le denomina cefálica del pulgar. Ya van a ver por qué la importancia del mismo. Entonces aquí vemos lo mismo, las venas intermetacarpianas van a estar interconectadas entre sí. Esto es a nivel del dorso. Y entonces estas interconexiones que existen van a formar lo que es el plexo venoso dorsal, que a nivel de drenaje venoso es más importante. En la región de la palma de la mano no hay casi venas de importancia, solamente se puede encontrar lo que es la vena mediana del antebrazo, que se encarga de irrigar las estructuras que se encuentran en la eminencia media. Ya vamos ascendiendo y llegamos a lo que vendría siendo la región del antebrazo. Entonces, ¿qué pasa? En la región del antebrazo vamos a encontrar 4 arterias, 3 anteriores y una que es posterior, que es bastante inconstante, y que la describen en el compendio, en la tarea aparecen solamente 3. La arteria intermedia, también conocida como mediana, nace de la cara anterior del antebrazo y va a estar interpuesta entre estas dos venas que ya les vamos a decir el nombre. Se dice que a nivel de la flexura del codo se va a dividir en 2 ramas, que es, bueno, va a dar origen a 2 ramas, que son la mediana cefálica y la mediana basílica, respectivamente. Yo les dije que las venas las venas convergían, pero bueno, esta es como que una excepción a la regla. En segundo lugar tenemos la vena cefálica, conocida según el convenio como vena radial superficial porque está del lado externo. Esta vena se origina del lado externo y es continuación de lo que es la cefálica del pulgar, que se encuentra en el dorso de la mano, pero le da la vuelta y se sitúa en la cara anterior. Entonces aquí la tenemos. Esta es la vena cefálica ya del antebrazo. ¿Qué pasa? Ella va a llegar a lo que vendrá siendo el epicóndilo lateral y se va a unir, aquí lo vemos, con la vena mediana, con la mediana cefálica, que proviene de la vena mediana, para continuarse en la región del brazo. Por otro lado, tenemos la vena basílica o cubital superficial, que está en el borde interno del antebrazo. La cefálica del borde externo, porque está con el radio, mientras que la basílica es del borde interno y es continuación de la quinta vena metacarpiana o salvatela del meñique. Ella estaba en el dorso y se sitúa en la cara anterior y también llega a nivel del epicóndilo medial, donde se va a unir con la rama de la vena intermedia, que es la mediana basílica, para continuarse en el brazo. En la región posterior del antebrazo podemos encontrar una vena que es bastante inconstante, que es la vena cubital posterior, que nace del arco dorsal venoso, pero en la mayoría de los casos no se presenta.
Ya después de esto nos situamos en lo que es la fosa del codo. La vena mediana puede recibir una vena que se denomina vena perforante o comunicante del codo y se encarga de establecer una anastomosis o una comunicación con lo que vendría siendo la red venosa profunda, que está en profundidad. Ok, vamos a hablar un poco sobre la M venosa del codo. ¿Qué pasa? Ubiquémonos, esto es externo, esto es interno, esto es externo, esto es interno, aquí tenemos la fosa del codo y la vena. Esto es teórico porque no se da en la mayoría de los casos. Tenemos la vena mediana o intermedia, que nace en la cara anterior del antebrazo, ¿verdad? Aquí está. Que está entre lo que vendría siendo la cefálica y la basílica. Ella va a dar sus dos ramas, que es la mediana cefálica y la mediana basílica respectivamente, a la que van a llegar la vena cefálica y la vena basílica, y se forma como una especie de M a nivel de la flexura del codo, y aquí lo podemos ver. Es lo que se denomina M venosa del codo. Aquí está, mal dibujado, pero ahí se ve. Esto no ocurre en todos los casos, esto es muy poca gente en realidad. Uno busca la M venosa del codo y eso casi que ni existe. ¿Qué es lo que ocurre más generalmente? Aquí tenemos la vena cefálica y aquí tenemos la vena basílica. Puede darse casos que esta vena intermedia o vena mediana no exista, o sea, no nazca. ¿Y qué pasa? Que la vena cefálica va a dar una rama que se va a unir con la vena basílica y se va a continuar en el borde interno del brazo como vena basílica. Y la vena cefálica da esta rama y después se continúa ella solita como vena cefálica, que es lo que aquí ocurre. Aquí tenemos la vena cefálica que está hacia afuera, da una rama que se une con la vena basílica y se continúa. Y ya, no participa, en resumidas cuentas, no participa la vena mediana. Y bueno, a esa vena, ese ramo que va a dar la vena cefálica se conoce como vena mediana del codo. Ok, ya llegamos a la región del brazo. Entonces tenemos dos venas principales que se formaron a partir de lo que era la articulación del codo. Hacia adentro, hacia afuera tenemos la vena cefálica, que corre por la superficie lateral del brazo. Ella va a estar ubicada entre lo que vendría siendo el surco delto pectoral, entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Aquí lo vemos, y en profundidad a la fascia. Ella después va a perforar lo que vendría siendo la fascia clavipectoral para desembocar, aquí lo vemos, aquí vemos la arteria en profundidad, y aquí ella perfora la fascia que se encuentra a ese nivel, lo vimos en la arteria axilar, para desembocar en la vena axilar. Y por otro lado tenemos la vena basílica que corre por el borde interno del brazo y puede terminar tanto en la arteria, en la vena axilar como en las venas braquiales. Aquí vemos la vena cefálica cómo atraviesa o pasa por lo que vendría siendo el surco que se forma entre el deltoide y el músculo pectoral mayor. Y aquí cuando ella atraviesa la fascia clavipectoral para desembocar en la vena axilar. Luego, ya que vamos ascendiendo, encontramos la vena axilar. La vena axilar es una vena profunda, no forma parte del sistema de la red venosa superficial. Esto es como la continuación del sistema de red venosa profunda. Entonces, aquí tenemos las venas braquiales. El origen de la misma puede ser por la reunión de las dos venas braquiales o de una vena braquial con lo que vendría siendo la vena basílica, que es una vena superficial del antebrazo. Aquí está representada, una vena bastante voluminosa. Y bueno, aquí se continúa como vena axilar. Las relaciones son las mismas que guarda con la arteria, solamente que ella se encuentra en posición más anterior y medial. ¿Dónde va a terminar? En el borde inferior de la primera costilla, porque se va a continuar como vena subclavia. A diferencia de la arteria, que el origen y la terminación eran lo opuesto. Aquí es al revés. En cuanto a las relaciones, ya lo sabes, primero medial a la arteria y luego se sitúa en su cara anterior. Y bueno, los afluentes de la vena axilar corresponden a las mismas ramas, aquí se ven, que da la arteria axilar. Entonces, si la arteria axilar da tantas ramas, esas tantas ramas van a drenar en la vena axilar del mismo nombre. Ahí no hay que ir. Aquí vemos, ya estamos terminando con drenaje del miembro superior. Vemos el plecho venoso dorsal, que es el más importante, cómo se continúa por el lado interno como vena basílica y por el lado externo como vena cefálica, por medio de la cefálica del pulgar. Aquí sí hay una vena
intermedia o mediana se forma la M del codo, también encontramos la vena mediana del codo, y se continúan como vena basílica y vena cefálica en el brazo. Por último tenemos la vena subclavia, que es la continuación de la vena axilar. Se origina a partir del borde inferior de la primera costilla, por debajo de la clavícula también se le puede decir. Es lo mismo que la arteria homóloga. Aquí las venas subclavias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, miden lo mismo. Las arterias subclavias, como tenían un origen diferente, pues una era más larga que la otra. Aquí no, aquí las venas subclavias ambas miden lo mismo. En cuanto al trayecto, se extiende desde la clavícula hasta la articulación esternoclavicular, donde a ese punto se va a reunir con lo que es la vena yugular interna y forman el ángulo yugulo-subclavio. Se encuentra anterior a la arteria y recuerden que está separada de la arteria subclavia por el músculo escaleno anterior. ¿Cuáles van a? Y bueno, también se encuentra anterior a lo que vendría siendo el nervio frénico. ¿Cuáles van a ser los afluentes o qué venas van a desembocar en esta vena subclavia? Primero que nada, van a desembocar en el tercer segmento de la vena. La vena también presenta un primer, segundo y tercer segmento. Solo que el tercer segmento representa el primer segmento de la arteria, lo opuesto. A la vena subclavia va a llegar la vena yugular externa, la vena yugular anterior. Si no llega a la vena yugular externa, llega a la vena yugular anterior. Y de todas las ramas que da la arteria subclavia, a la vena subclavia no van a llegar esas ramas, solamente van a llegar las venas intercostales superiores. Es la única de las homólogas de la arteria que van a desembocar en la vena subclavia. El resto de las venas, la vena vertebral, la torácica interna, no desembocan en la subclavia, sino en otras venas. Y también pueden recibir lo que es el conducto torácico del lado izquierdo y el conducto linfático derecho del lado derecho, que son parte del sistema linfático. Luego, por último, ya estamos llegando a lo que vendría siendo la vena cava superior. Tenemos los troncos venosos brachiocefálicos. Ellos están ubicados en la parte superior del tórax, aquí lo vemos. Vemos como la vena subclavia junto con la yugular interna confluyen y forman la vena brachiocefálica, antes denominados como troncos innominados. Brachio de brazo, cefálico de cabeza y cuello. Por eso tuvieron ese nombre. Muy importante, el origen de ambas es el mismo, pero el resto de las cosas, el trayecto, la longitud, la dirección y las relaciones van a ser diferentes. La del lado izquierdo con respecto a la del lado derecho. Entonces, el origen, la confluencia de la subclavia y la yugular interna. A nivel del ángulo yugulo-subclavia, por detrás de la articulación esternoclavicular derecha e izquierda, respectivamente. Aquí se ve demasiado bien. Entonces, comencemos con la vena brachiocefálica derecha. Bueno, vamos a hablar un poco de las diferencias. Si ustedes se dan cuenta, la longitud, la vena brachiocefálica derecha es más corta con respecto a la izquierda, porque la izquierda tiene que ir del lado izquierdo al lado derecho, tiene que atravesar más con respecto a la del lado derecho y por lo tanto está más larga. En la dirección, la vena brachiocefálica derecha tiene dirección vertical, mientras que la brachiocefálica izquierda tiene dirección oblicua, casi que horizontal. Y las relaciones pues las vamos a describir ahorita más adelante. Comencemos hablando un poco sobre la vena brachiocefálica derecha. Se dice que tiene una longitud de aproximadamente 3 centímetros, aquí lo vemos. Y en cuanto a las relaciones, bueno, aquí vemos también la vena brachiocefálica derecha en este nivel. En cuanto a las relaciones, se dice que está por detrás de lo que vendría siendo el primer cartílago costal, que es el que ustedes ven aquí. Guarda relaciones con el manubrio externo, que está anterior. Y en el caso de los niños con el timo, en el caso de los adultos, los vestigios. Se encuentra por detrás de la vena el tronco arterial brachiocefálico. La vena está anterior al tronco arterial brachiocefálico. Lateral a la vena se encuentra el nervio frénico y la cúpula pleural. Aquí se ve una imagen, aquí vemos la cúpula pleural y aquí vemos el nervio frénico también. No, este no es el nervio frénico, este es el nervio vago. Aquí vemos el nervio frénico. Y aquí vemos cómo está la cúpula pleural. Y en posición medial encontramos el tronco arterial brachiocefálico, porque el tronco arterial brachiocefálico está posterior, pero también medial a la vena. ¿Cuáles van a ser los afluentes de la vena brachiocefálica derecha? Encontramos la vena cervical profunda, la vena vertebral, encontramos las venas intercostales, aquí las tenemos,
las venas torácicas internas y las venas musculofrénicas. En el compendio los van a encontrar diferentes, van a encontrar venas del miembro superior, venas de la cabeza, venas del cuello, pero esto es porque recuerden que las venas brachiocefálicas se forman por la vena subclavia y la yugular interna, y recuerden que la yugular interna irrigaba la cabeza y la vena subclavia se encargaba de recoger la sangre de los miembros superiores, ahí por qué. Luego tenemos la vena brachiocefálica izquierda. Aquí la dirección va a cambiar, va a ser de dirección oblicuo, casi que horizontal, de lateral a medial, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, se une con la vena brachiocefálica del lado derecho, formando lo que vendría siendo la vena cava superior, que está situada del lado derecho, un poco a la derecha de la línea, con respecto a la línea media. Tiene una longitud de 5 centímetros, a diferencia de la del lado derecho, que solamente era 3, por lo tanto es más larga. ¿Cuáles van a ser las relaciones? Las relaciones van a variar un poco. Decimos que por delante está la primera articulación esternocostal y el manubrio external. Aquí lo vemos muy bien. Aquí está. Por detrás de la misma se encuentra la arteria carótida común izquierda, a quien va a cruzar, aquí lo vemos. Y por debajo se encuentra el callado aórtico, que aquí lo vemos muy bien. Esas son las relaciones. Ahora, los afluentes son las mismas que la vena brachiocefálica derecha, pero en ella también se incluye también la vena tibial inferior. Aquí lo vemos la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda y vemos la vena tibial inferior. Aquí está la vena yugular interna y la vena subclavia. Nótese cómo pasa por arriba del callado de la aorta y por delante lo que vendría siendo la carótida común izquierda. Ya cuando estas dos venas confluyen, la brachiocefálica izquierda y derecha, forman la vena cava superior, que es la última vena, porque ya llega a lo que vendría siendo el atrio derecho. Entonces ya decimos el origen. Esto ocurre posterior a lo que vendría siendo el primer cartílago costal derecho, del lado derecho. Solo hay una vena cava superior del lado derecho. El trayecto es netamente vertical, no hay cosa que añadir, y termina en el atrio derecho. Mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros y tiene un calibre de 20 hasta 22 milímetros, una vena bastante voluminosa. ¿Cuáles van a ser las relaciones? Como la vena cava superior es uno de los vasos que llegan a lo que vendría siendo el corazón, recuerden que tanto la emergencia como la llegada de los grandes vasos están cubiertas por pericardio, por lo tanto va a presentar una porción extrapericárdica, que es esta, que no tiene pericardio, y una porción intrapericárdica que está cubierta por pericardio. Entonces, ¿cuáles son las relaciones? Anterior a la vena se encuentra el primer y segundo cartílago costal, el esternón, y va a estar en lo que vendría siendo el borde derecho, va a pasar por el borde derecho del esternón. Entonces, si aquí tenemos el esternón, aquí podemos dibujarlo, nótese que pasa por todo el borde derecho del mismo. Lateral del mismo se encuentra el nervio frénico, que aquí lo tenemos, y los vasos pericardiofrénicos, que aquí están seccionados. Aquí se encuentran bien. También se va a encontrar la pleura con el pulmón derecho. Medial vamos a encontrar la aorta, principalmente la aorta ascendente, que aquí está cubierto por los vestigios del timo. Y posterior se encuentra, posterior a la vena, va a desembocar lo que es una vena muy importante, que es la vena ácidos. Entonces, por arriba de la vena ácidos vamos a encontrar la tráquea, que aquí la tenemos, el nervio vago del lado derecho, y la raíz pulmonar derecha, que aquí no se ve muy bien. Ya por debajo de la vena ácidos podemos encontrar la vena pulmonar superior derecha, que aquí está cubierta, y el bronquio derecho. Esas son las relaciones globales. Ya en la porción intrapericárdica, las relaciones son casi que las mismas. Anterior está el timo, separados por supuesto por el pericardio fibroso. Recuerden que hay un pericardio sedoso y pericardio fibroso. Lateral se encuentra otra vez la pleura mediastínica, porque está en relación con el mediastino medial, el arco aórtico, pero se encuentra también el orificio derecho, lo que es el seno transverso del pericardio. ¿Se acuerdan que si uno podía pasar un dedo por ahí? Y se encuentra posterior a la vena, la arteria pulmonar derecha otra vez. Los afluentes principales de la vena cava superior es la vena ácigos, que vamos a describir en una clase porque es un sistema venoso especial, que se encarga de drenar la sangre que se encuentra en el tórax. Y bueno, ya eso es todo. Aquí vemos una imagen real. Nótese que, bueno, aquí están las arterias, las venas colapsan cuando ya están en el cadáver, ellas van a colapsar. Aquí vemos el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, como cruza todo
todas las ramas de la aorta, y aquí vemos el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Y cómo forma la vena cava superior. Aquí lo vemos otra vez. Bueno, eso es todo, muchachos. Muchas gracias.